Buenas a todos, seguimos con 7 cosas que falsos cristianos enseñan para traer el sistema del anticristo. En esta ocasión vamos a ver siempre salvo en todas las dispensaciones, cosa que eh, no es cosa que no es correcta. ¿Cómo que, cómo que siempre salvo en todas las dispensaciones? Ya vamos a verlo. Si nos fijamos en Mateos del 5 al 7, vamos a ver que al comparar esto de Mateo del 5 al 7, Mateo 24 y 25, o sea, el capítulo 24, capítulo 25, Mateo capítulo 5, Mateo capítulo del 5 al 7, vamos a ver que no tienen el mismo contexto que las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo son las instrucciones para la iglesia verdadera, la iglesia cristiana, ¿tá? Pero ¿qué pasa? No toda la gente tiene que entender esto. La gente tiene que entender esto. Entiendo, sí, toda escritura es inspirada, es dada por inspiración de Dios y es útil, ta. Pero entendamos bien el pasaje. Porque muchos se sorprenden al decir, cuando uno explica ciertas cosas de la dispensación, se sorprenden, se asustan. ¿Pero por qué? Porque, y bueno, pobrecitos, no entienden mucho de la Biblia por eso. El tema es así. Segunda Timoteo 3:16. Dice así: Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se entiende? Toda escritura te sirve para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, pero no siempre todo lo que está escrito en la Biblia es doctrina sí o sí lo que tenés que hacer. Claramente no. Por ejemplo, no comáis del árbol. ¿Cuál árbol? En el Génesis dice que está el árbol del conocimiento del bien y el mal, qué sé yo, bueno. ¿Sos Adán? No sos Adán. ¿Sos Eva si sos mujer? Claramente no sos Eva, entonces eso no está escrito para vos, te está contando algo que pasó. De la misma manera que el libro de los Hechos están escritas cosas que pasaron en esa época. Y el libro de los Hechos es un libro que nos muestra la transición de cómo pasó, cómo de repente, bueno, no de repente, pero cómo, entre comillas, de repente, pasó el Evangelio de un contexto totalmente judío a el resto de las naciones. Ahí te muestra cómo los discípulos, los apóstoles y discípulos judíos empezaron a predicar el Evangelio desde Jerusalén, Israel, hacia todas las naciones, y nos muestra cómo en un momento aparece y empieza a convertirse los gentiles a Cristo. Porque otra vez, si leemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no hay cristianos ahí. ¿Cómo que no hay cristianos? No, los cristianos no aparecen hasta Hechos 11:26. Abrí la Biblia y fíjate y andá y buscá. No hay cristianos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, porque ni existía el término. Y ese término no aparece en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En Mateo, Marcos, Lucas, Juan no dice la iglesia cristiana, los cristianos. No, no dice. Habla de una tal iglesia, sí, bueno, pero ya voy a hacer un estudio sobre eso. Ahora estoy explicando esto de la dispensación, brevemente. Pero bueno, y ya tengo un video sobre eso, así que si hay algo que no estés entendiendo del todo, busca en mi canal que hay videos de varios tipos de temas, ¿está? Es así. No hay que ser perezoso, busca más, es mover el dedo, no es que tenés que correr 30 kilómetros a buscar un libro en una biblioteca a 3 kilómetros bajo tierra en un túnel escondido, no, tenés que mover el dedito, ¿eh? YouTube, ¿viste? Tenés que mover el dedito y buscar y encontrar videos. Uy, mira qué difícil, mover un dedo. Uf. Pero bueno, cualquier tema que quieras, fíjate, está, tal vez esté en mi canal. Pero bueno, entonces, claramente, no todo lo que está en la Biblia es dirigido al lector. ¿En qué sentido? Y cuando la Biblia dice, y dile a los hijos de Israel, ¿sos de Israel? Claro que no. Si no sos judío, no sos de Israel. Entonces no está dirigido directamente a vos el pasaje. Podés aprender del pasaje, podés aprender cosas, pero no tomarlo como doctrina, ¿se entiende? No podéis ir al Antiguo Testamento y decir, bueno, tenemos que sacrificar y construir un templo porque antes había un templo. Es una estupidez más grande que una casa eso hace a la gente ignorante. Y yo no quiero que seas ignorante, por eso hago estos videos, ¿está?
Entonces, entendiendo eso, vemos que ¿dónde está el alguacil? Si estás leyendo Mateo del 5 al 7, ¿dónde está el alguacil? ¿Dónde tenés que dejar tu ofrenda ante el altar? ¿Por qué? Hoy no hay esas cosas. Nosotros somos el templo de Dios, los cristianos somos el templo de Dios. No somos el templo judío, el templo en Israel. ¿Se entiende? Son dos cosas distintas. Una persona que es un templo hecho por Dios, básicamente, en el sentido de la conversión, y pasamos a ser un templo espiritual y Dios nos edifica para Él morar. Bueno, no es lo mismo que un templo físico que había antes. Es otra dispensación, ¿se entiende? Y la gente en esas dispensaciones anteriores era salva de distinta manera. Pero eso no te lo explican en todos los lugares. Te dicen, sí, bueno, no te dicen nada, es una manga de herejes, ¿qué te van a enseñar? Entonces esto no te lo explican, no te explican directamente y no te explican claramente de qué se trata la dispensación, y por qué quieren que adores al anticristo. Porque una de las doctrinas, ¿cómo te puedo decir? Una de las enseñanzas más católicas que hay es el no ser dispensacional, el no ser dispensacional. El que no hay dispensación, siendo que dispensación es una palabra bíblica. Entonces te quieren enseñar que sí, bueno, Santiago, Hebreos, Mateo, es todo, sí, todo para nosotros, hoy son instrucciones para nosotros, quieren sacar doctrina del libro de los Hechos. No puedes sacar doctrina del libro de los Hechos. No puedes sacar doctrina del libro de los Hechos. La doctrina para los cristianos está en las cartas de Pablo, y en las cartas de Pedro, y en las cartas de Juan. O sea, no está en Santiago, Hebreos. Podemos sacar cosas de Santiago, podemos sacar cosas de Hebreos, sí, absolutamente. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, es útil, pero no la puedes tomar como doctrina. ¿Por qué? Porque si estás haciendo eso, estás haciendo que la Biblia se contradiga. Sin la dispensación, la Biblia se contradice en todo lugar, porque en un momento Jesús dice no vaya a los gentiles y después envía a Pablo a los gentiles. ¿Cómo? ¿Contradicción? No, todo a su momento, todo una dispensación, todo abarca una distinta dispensación, ¿se entiende? Por eso, esto ya es carne, esto ya no es leche, esto no es para iniciantes, esto de la dispensación. Si te interesa, tengo un video sobre eso y ponete a comparar escritura con escritura y ver que no todo cuando quitas la dispensación, no todo en la Biblia concuerda, ¿se entiende? Ahora, con la dispensación, la Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice. Ahora, le quitas la dispensación, se contradice en todos los lugares, porque en un momento dice, el hombre no es justificado por las obras, sino por la fe y qué sé yo. Y después dice, sois salvos por gracia a través de la fe. Pero en Santiago dice que ¿podrá la fe salvarle? No, la fe y las obras. ¿Ves? Ahí hay una contradicción. Pero no hay contradicción cuando entendés a quién está dirigida la carta de Santiago. ¿A quién está dirigida? Y lees Santiago 1:1. Y ahí vas a ver y leer y comprobar 100% a quién está dirigida la carta de Santiago. Y si ves y entendés bien el contexto de lo que se trata, y ya voy a hacer un video demostrando eso, Santiago no es para la iglesia cristiana, ni Hebreos. No es una carta directamente a ellos. No me importa lo que diga la gente. Hay que entender bien lo que quiere decir la Biblia. Por eso hay que sentarse a estudiarla y no escuchar a pastores mentirosos, falso pastor obviamente, mentirosos que te mienten en la cara todos los domingos. Te mienten sobre la Biblia todos los domingos, haciendo algo que Dios nunca mandó a hacer, y ya lo voy a explicar ese tema. Pero bueno, no toda la Biblia es para vos. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Que no tenés que leer la Biblia? No, léela toda, sí, pero entendés, seas quien seas, y no me importa que se ofendan, lloren, patalén, no me importa, no me interesa. Toda la Biblia no es para sacar doctrina, ¿se entiende? No puedes sacar doctrina de cosas que ya no puedes aplicar hoy en día, ¿se entiende? No hay un templo en Jerusalén, pero ¿qué pasa en el Antiguo Testamento? Sí había. ¿Hay un templo en Jerusalén ahora? No, no hay. Entonces no puedes hacer nada de esas cosas que en el Antiguo Testamento te dice, bueno, y el sacerdote tendrá que hacer esto, y el templo, y qué sé yo, qué sé cuánto, ¿verdad? ¿Ves? Hay que ser realista, porque la Biblia es un libro real, de un Dios real. A despertar, ¿está? Entonces no puedes ir a Mateo, por ejemplo, fíjense esto, porque muchos dicen, guarda, porque la iglesia pasará por la tribulación, qué sé yo. Eso es mentira y es verdad a la vez. Pero ¿cómo? ¿Cómo que es mentira y es verdad a la vez? La falsa iglesia sí. La falsa iglesia va a pasar porque no están salvos. Por eso van a pasar por la tribulación, entre comillas. Que el término más correcto de decir es el tiempo de la angustia de Jacob, que demuestra que es el castigo de Dios hacia Israel y después al resto de las naciones.
Dios vuelve a lidiar directamente con la nación de Israel en esa época. El día del Señor, el día de Cristo, el día de Jehová, el Apocalipsis, es el fin del mundo, como se le conoce, como te voy a decir, como se le conoce popularmente. Entonces, pero la verdadera iglesia, los que están salvos, nacidos de vuelta, son parte del cuerpo de Cristo. Carne de su carne, hueso de sus huesos, ¿no? Somos miembros de su carne, de sus huesos, ¿no? De su cuerpo, mejor dicho. Los que estamos en el cuerpo de Cristo no vamos a pasar por el castigo de Dios, porque ya fuimos salvos, y eso lo vamos a ver. Entonces, ves, cuando quitas la dispensación, confundís a la gente. Y esa confusión hace que la gente se someta a un sistema religioso, porque al no entender ellos, se someten a alguien que supuestamente entiende más de la escritura. Es típico, como es modus operandi católico. No podés entender la escritura. El cura acá, el reverendo padre Eugenio, te va a supuestamente predicar la palabra porque sos un burro que no entiende nada, supuestamente, según la iglesia, entre comillas, sos tan burro que tiene que venir un pedófilo viola niño a explicarte la palabra y a decir, pues tenés que hacer esto y no tenés que hacer esto. Qué hipocresía, qué asqueroso, qué feo que es la religión, ¿no? Pero eso lo siguen haciendo hoy. ¿Por qué? Y porque hoy, en vez de un cura pedófilo, tenés un pastor potencialmente pedófilo, o un pastor mentiroso, un pastor que le encanta la plata y no le gusta decir la verdad, y no le gusta denunciar las cosas que son mentiras. ¿Por qué? Y porque no es salvo tampoco. Entonces, en un sistema falso, te van a predicar cosas anticristo. ¿Para qué? Para que termine la gente adorando al anticristo. Por eso, todas estas falsas doctrinas, toda esta ignorancia bíblica enorme, toda esta falta de denunciar las cosas que son verdad, toda esta falta de protesta. Supuestamente son protestantes y no protestan. Toda esta falta de verdadero evangelio. Son supuestamente evangélicos y no evangelizan. Presentan falsos evangelios. Se juntan con falsos cristianos a supuestamente adorar a un Dios que no salvó a esa persona. No podés juntar en comunión a gente salva y no salva. Eso no se puede y no se debe hacer. Y ya lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, me estoy adelantando. Entonces, ¿ves? Todo esto tiene que ver con el sistema del anticristo, gente. O sea, todo, porque todo apunta a ello. ¿Vos te pensás que personas que sepan bien la doctrina que es enseñada en la Biblia, que está en las páginas de la palabra de Dios, vos te pensás que gente que sepa bien la escritura va a caer ante las mentiras de Satanás? Claro que no. El que está bien informado no lo puedes engañar. Un pueblo, un grupo, cualquier grupo de gente que esté bien informado sobre la Biblia, no lo vas a engañar. Y a la gente salva no la vas a engañar. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que somos dioses, mini dioses? No. Quiere decir que el que más se informa de la Biblia va a estar más atento a las cosas que vienen del diablo, del enemigo, ¿no? Porque uno está más espiritual. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, básicamente. Si estás bien alimentado espiritualmente, vas a estar alerta ante las trampas de Satanás. Y las cosas que están raras te van a... esto huele a masonería, esto huele a catolicismo, esto huele a anticristo. Es así, la gente salva es así. Es así. No quiere decir que nunca nos equivocamos los cristianos salvos. Claro que nos equivocamos. ¿Pero qué? ¿Por esa razón vamos a tirar la toalla? ¿Porque caemos a veces en pecado? ¿Vamos a tirar la toalla? No, Salmo 51 y a empezar de vuelta. Y a clamar a Dios, sí, pero y a denunciar lo que es mentira. Y a alejarse del mal. Y a denunciar lo que no es verdad. Esa es una excusa muy estúpida. Bueno, todos pecamos. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Vas a dejar de leer la Biblia por eso? ¿Vas a dejar de creer en Dios por eso? ¿Vas a dejar de predicar la palabra por eso? ¿Vas a dejar de juzgar rectamente como manda la Biblia por eso? Dios sabe que los hombres son pecadores, está muy claro en la Biblia, pero aún así nos dejó la palabra de Dios para que juzguemos rectamente. No juzguéis según la apariencia, mas juzgad justo juicio, dice en el libro de Juan. No vengan con excusa estúpida. Ay, bueno, todos pecamos. ¿Y qué? ¿Por eso vas a seguir falsa doctrina? ¿Por eso vas a seguir un sistema anticristo? ¿Por eso vas a seguir un sistema de falsa iglesia? ¿Porque todos pecan? ¿Qué excusa más estúpida? La verdad, deplorable. A despertar. A ver, ¿qué más puedo mostrar con esto? A ver, ¿qué más? Perdón, ¿qué ejemplo les voy a mostrar? Vamos a Mateo 25. Ya sabes qué hacer con la Biblia. Estos estudios, estos videos, cuando están
a ver, ya sabes, cuando ves acá en la pantalla Mateo 25 y te conviene agarrar la Biblia e ir a Mateo 25 para saber lo que está, para saber de lo que te hablo y con más certeza, ¿no? Y para saber que esto que te estoy mostrando acá está en la Biblia, ¿está? Así que ya sabes qué hacer con la Biblia. Y así, y listo. Mateo 25, del 41 al 45. Si voy muy rápido, pausá, ¿está? Tómate tu tiempo, pero pausá, pero asegúrate de leer tu Biblia, ¿está? La Biblia que tengas ahí, ¿está? Mateo 25, del 41 al 45. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno y preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui extranjero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o extranjero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Este es el juicio a las naciones. Al fin del Apocalipsis Jesús baja, Jehová baja, Jesús de Jehová, pero bueno. El Señor Dios baja y va a juzgar a las naciones. También está el tema del Valle de la Decisión, el Valle de Josafat, bueno, es el mismo evento. El juicio a las naciones. Te hago una pregunta, ¿acá está juzgando a la gente por creer en la cruz de Cristo? ¿Por qué los está juzgando? Los está juzgando, apartados de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque no creyeron en la cruz, no creyeron en 1 Corintios 15, del 1 al 4, no creyeron que resucité de los muertos, que fui crucificado y al tercer día resucité. No dice eso. Jesús lo está juzgando por obras, y eso lo estás viendo con tus propios ojos. Así que no vengan con excusas estúpidas. Los comentarios, la verdad, dejan mucho que desear. Una ignorancia tremenda. Pero bueno, gente ignorante, ¿qué espera de gente ignorante? Van a comentar estupideces, pero bueno. Acá dice: porque tuve hambre y no me disteis de comer. ¿Qué es dar de comer a alguien? Una obra, una acción, dar, un verbo, del verbo dar, disteis. Dar de comer. Una acción, una obra. No me disteis de beber, otra obra. Fui extranjero y no me recogisteis, obra. Estuve desnudo y no me cubristeis, obra. Obra, obra, obras, 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 obras. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis, obras, 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 obras. Esto no tiene nada que ver con las cartas de Pablo. Es otro tema, el tema, las buenas obras de un cristiano es por obras dignas de arrepentimiento, ¿no? Muestra un cambio de vida y una buena conciencia delante de Dios. Por eso uno hace buenas obras, pero no para ganar salvación o para ser justificado. Un cristiano hoy en día está justificado por Cristo. Gracias a Cristo somos justificados, no gracias a nuestras obras. Y se nos juzga en el tribunal de Cristo. Este acá no es el tribunal de Cristo. Este acá no es el tribunal de Cristo. Y si no sabes lo que es el tribunal de Cristo, también deberías saber ya qué hacer. Anda a mi canal y busca Tribunal de Cristo. Tengo un video sobre eso. Y estudiar la Biblia. Simple. Simple. Nada de complicar. Yo no le complico la vida a nadie. Simple. Biblia, Biblia, Biblia. Uy, qué difícil. No, qué fácil. La Biblia, está todo en la Biblia. Y listo. La parte difícil me la tomo yo cuando tengo que armar los estudios y buscar, investigar y sacar los videos. Difícil entre comillas, porque no es gran cosa tampoco. Pero bueno. No es gran cosa tampoco en el sentido de que no es tan complicado, ¿se entiende? No es una gran cosa así de uy, me mato. Sí, hay veces que es difícil en el sentido del cansancio mental, ¿viste? Pero cansancio físico no. Cansancio mental sí me agarra, me agarra. Por eso hay veces que no subo videos durante días porque la cabeza no me da. Tengo varias cosas que hacer y la verdad que se me juntan los estudios y a veces no me da la cabeza. Y aparte está el enemigo que no quiere que haga videos, por eso. Pero bueno, acá estoy. Gloria a Dios por eso. Entonces, pasemos ahora a Efesios. ¿Entendido eso? Pasemos ahora a Efesios. Fíjense esto. Y te compruebo que acá el Evangelio de Cristo y todo el misterio de Cristo hoy en día no era conocido en esta época de Mateo. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia lo dice. Vamos a Efesios 3, del 1 al 6.
y demostrando que no es la misma dispensación los evangelios que las cartas de Pablo, no son la misma dispensación. Y el libro de Hechos tampoco. El libro de Hechos está entre medio, es una transición, ¿tá? Recuerden, esta parte se llama que te quieren enseñar siempre salvo en todas las dispensaciones. Por ejemplo, dicen la estupidez esta, estaban mirando a la cruz para ser salvos, porque la gente antes miraba a la cruz para ser salvo en el Antiguo Testamento. Es una mentira más grande, ese es uno de mis primeros videos en lo que refuté esa mentira y probé desde la Biblia que nadie estaba mirando a la cruz para ser salvo ni nada, nadie entendía. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Efesios 3, del 1 al 6. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. ¿Vieron la palabra? Dispensación. Le fue dada una dispensación de la gracia de Dios, ¿se entiende? Y le ha sido dada para con vosotros, o sea, para con nosotros, los cristianos, nacidos de vuelta, el cuerpo de Cristo, hoy en día, en esta dispensación. Versículo 3, que por revelación me hizo conocer el misterio, como antes escribí en breve, leyendo lo cual podéis entender mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Se entendía en Mateo, Marcos, Lucas, Juan el misterio de Cristo? No. ¿Por qué? Versículo 5. Misterio que en otras edades no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Se dio a conocer? No se dio a conocer. No se dio a conocer a los hijos de los hombres. Nadie entendía que el Mesías era Dios manifestado en carne, el Señor Dios Todopoderoso, bajando, haciendo toda esta cosa milagrosa, apareciendo en la tierra, apareciendo entre los hombres, haciendo todo lo que hizo, y el tema del Hijo y el Padre, y son la misma persona, y qué sé yo, qué sé cuánto, y los que crean en Él van a ser parte de su cuerpo, y el templo de Dios ya no era el templo en Jerusalén, sino el templo de Dios iba a pasar a ser el cuerpo de hombres y mujeres, ¿no? Seres humanos, creyentes sellados con el Espíritu Santo por la salvación de este Mesías, que es el Dios Todopoderoso, que iban a nacer y venir y morir en la cruz para dar esa salvación y que la gente tenga el Espíritu Santo, y el sello del Espíritu Santo y todas esas cosas. Eso nadie lo entendía, pero ni por asomo. Nadie entendía esas cosas, ni sabía que existían esas cosas. ¿Se entiende? Hoy podemos, con una Biblia completa y con el Espíritu Santo, los que estamos salvos obviamente, hoy los cristianos podemos ver hacia atrás y ver, gracias al Espíritu Santo que tienen los verdaderos cristianos, y entender las cosas que pasaron antes, que eran una sombra de lo por venir. Pero alguien en esa época no entendía lo que iba a venir. La Biblia no estaba completa. El Espíritu Santo no había sido dado como fue dado en el libro de los Hechos, ¿no? Aparte, Salmo 51 muestra que el Espíritu Santo podía ser quitado. Y en el Antiguo Testamento hay gente que tuvo el Espíritu Santo, fue inspirado por el Espíritu Santo, estaba movido por el Espíritu Santo, qué sé yo, pero de repente lo podían perder. David, por ejemplo, lo muestra en el Salmo 51. Y si lees los libros históricos vas a ver. ¿Por qué? Y porque era otra dispensación. Era otra dispensación. Misterio que en otras edades no se dio a conocer a los hijos de los hombres. El misterio de Cristo no era conocido. Otra dispensación, otro sistema de salvación. ¿Está? Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles sean coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Mirá, si un judío en el Antiguo Testamento te iba a creer, los gentiles iban a ser parte del cuerpo del Mesías, pero te iba a sacar a patadas. ¿Quién iba a creer eso en el Antiguo Testamento? Pero tenés a estos mentirosos diciendo, estaban mirando a la cruz. Nadie estaba mirando a la cruz. Eso es una mentira. Por eso, sin dispensación no vas a entender nada de la Biblia. Vas a entender pocas cosas y vas a entender las cosas por la mitad, y te van a meter comentarios y cosas en la cabeza que te van a confundir. La dispensación te aclara, te abre la Biblia de una manera impresionante. ¿Está? Así que ojo con los que dicen la dispensación es una herejía. ¿Está diciendo que una palabra que está en la Biblia y un concepto que está en la Biblia es una herejía? Me parece que el hereje es el que hace ese tipo de comentarios. ¿Está? Así que ojo. Fíjense, Salmo 51, versículo 11. Te voy a comprobar esto de la dispensación.
Salmo 51, versículo 11. Dice David: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿El Espíritu Santo podía ser quitado? Sí, en esta dispensación, en esta época, sí, absolutamente. En esta dispensación, sí, acá lo dice. Ahora, ¿se nos puede quitar el Espíritu Santo hoy en día? Me parece que no. Vayamos a Efesios. Comparemos Salmo 51 con Efesios 1. Efesios 1, del 12 al 14. Efesios 1, del 12 al 14, dice: para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros quienes primero confiamos en Cristo, en el cual también confiasteis vosotros. ¿Confiasteis en quién? En Cristo. ¿Para qué? Para ser salvo del infierno. Por eso clamas a Cristo, ¿no? ¿Para qué clamarías a Cristo? ¿Querés plata? Trabajá. ¿Querés una esposa? Buscá. ¿Querés un trabajo? Buscá. ¿Querés ser salvo del infierno? Busca a Cristo. ¿Para qué vas a clamar a Cristo? ¿Para qué más? Si Él salva almas. Hay que entender un par de cositas. En el cual también confiasteis vosotros, hermanos, gente salva, nacida de vuelta, cuando confiáis en Cristo, ¿tá? Dice: habiendo oído la palabra de verdad, la Biblia, el evangelio de vuestra salvación. 1 Corintios 15, el 1 al 4, Pablo lo explica. El evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o sea, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Dónde dice que puedes perderlo? ¿No dice? No dice. En las cartas de Pablo no dice que puedes perder el Espíritu Santo ni que puedes perder la salvación. En otros lugares sí dice que tal vez puedas perder la salvación. ¿Por qué? Y porque es otra dispensación, no es la misma dispensación. Por eso Hebreos y Santiago son un contexto totalmente distinto al de las cartas de Pablo. Sí, Hebreos fue escrito por Pablo, sí, que no te vengan a chamullar, pero Hebreos es otro contexto. Siendo sí una carta de Pablo, es otro contexto, aparte, escrita para los hebreos, judíos. ¿Tá? Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. ¿Ves? Es un sello, no lo puedes. ¿Qué vos sos todopoderoso? ¿Que te quitas el sello del Espíritu Santo? Hay gente que está re loca de la cabeza. Por eso, a despertar y no seamos parte de esta locura. ¿Tá? ¿Querés seguir siendo parte de esta locura? Volá acá. Este no es el canal para vos. Este no es el canal para gente que llora, mariconea, que dice no, bueno, pero. Y que no, listo. Este canal no es para vos. Si te ofende la verdad, te ofende el sarcasmo, la ironía, no es el canal para vos. ¿Tá? Lo lamento, es así. ¿Querés entretenimiento? Tenés todo YouTube para entretenerte. Ahora, y si no querés sentarte una hora a abrir la Biblia y leer, tampoco este no es el canal para vos tampoco. Seas quien seas. Y siempre mi sarcasmo, mi enojo, mi indignación es para con los que enseñan falsa doctrina y con los que defienden falsa doctrina. Si sos una persona que está queriendo aprender y no sabes ciertas cosas, claramente no estoy siendo hostil contra vos, ¿tá? Quiero que aprendas, quiero que sepas más cosas y que te edifiques correctamente y que seas edificado, edificada correctamente. Ahora, a los herejes no los quiero, ¿tá? A los herejes no los quiero. Comentarios así de ignorancia pura, que miraron 2 minutos el video y te empiezan a comentar como si fuesen que miraron todo el video y como si pretenden refutar algo. Eso es ignorancia pura. Ignorante acá yo no quiero. Yo quiero que la gente deje de ser ignorante. Por eso hice el canal. Es así, así. ¿Te gusta bien? ¿No te gusta? Bueno, este no es el canal para vos. Así nomás. Pero no piensen que, ay, no, estás enojado con todo el mundo, lo que sea. No, no estoy enojado con todo el mundo. Estoy indignado con las mentiras que se dicen y listo, nada más. Si sos una persona que está queriendo aprender y no sabe las cosas, pero totalmente bienvenido, bienvenida. No tengo nada contra vos. ¿Tá? Así que no confundan las cosas, ¿tá? Pero bueno. Colosenses 1 versículo 5. Colosenses 1 versículo 5. ¿Qué más dice? Por la esperanza que os está guardada en el cielo, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Ves? El Evangelio que aplica para hoy incluye el sello del Espíritu Santo. El Evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creísteis en Cristo, ¿no? Fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Este es el Evangelio que corresponde para hoy. El Evangelio de vuestra salvación incluye el sello del Espíritu Santo. Entonces,
Entonces, siendo salvo por ese evangelio, tenemos una esperanza que está guardada en el cielo. ¿La podemos quitar cayendo en pecado? Y no, porque por algo está el tribunal de Cristo. Nuestras obras son juzgadas, pero dice la Biblia en Corintios que si su obra fuere quemada sufrirá pérdida, pero aún así será salvo, aún como por fuego. Aún así, ¿entendés? Porque es parte de las promesas de Cristo, ¿tá? El que cree en mí tiene vida eterna. Es así, ¿se entiende? Y es más, bueno, ¿querés saber más sobre el Tribunal de Cristo? Anda a mi canal, fíjate, Tribunal de Cristo, y listo. Tribunal de Cristo, sí, Tribunal de Cristo creo que se llama el video. Hablo sobre el Tribunal de Cristo, todo lo que concierne el Tribunal de Cristo. Dios no te va a salvar y te va a sellar con el Espíritu Santo, pero te equivocaste, fallaste, no hiciste suficientes obras supuestamente, chau, al infierno. No, eso no es el Evangelio. Eso no es la salvación prometida por Cristo. Eso no es verdadero Evangelio, ¿está? Cuidado con el que te dice que puedes perder la salvación. Cuidado, ¿por qué? Porque no es dispensacional. Y te voy a probar rápidamente que nadie estaba mirando a la cruz para ser salvo. Por ejemplo, Marcos 9, del 30 al 32, te recuerdo, si voy muy rápido, pausa. Y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese. ¿Por qué? No era que Jesús vino y todos, y todo el mundo, y todos, no. Jesús se encubrió en ciertos momentos. ¿Por qué? Porque esto es revelación progresiva. Dios se reveló a su momento, a su manera. ¿Se entiende? No es que dijo directamente, yo soy directamente Dios y esto y el otro. Mucha gente, y creo que casi nadie, tenía ojos para ver al principio Jesús y decir, este es Dios. Algunos lo adoraban, sí, y le decían Señor, entonces medio que sí, entendieron algo, pero no todos. ¿Por qué? Porque la revelación de Jesús fue progresiva. Por eso hay momentos en el que dice, como hay momentos en el que Jesús no quería que nadie lo supiese. Él se escondía, evitaba a la gente. En otro momento dice, no digan a nadie que soy el Cristo. ¿Por qué? Y porque Él se reveló a su momento. ¿Está? Algo que tienen que entender mucha gente. Hay que conocer a Cristo. Y ahí vas a entender estas cosas. Versículo 31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mirá qué claro habla. Acá no está hablando en chino, en misterio, en parábola, nada. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. ¿Algo más claro? ¿Algo más claro? Échale agua. Pero después de muerto resucitará al tercer día. Más claro imposible. ¿Y qué pasó? Le dijeron, sí, estamos mirando a eso, estamos esperando eso, sí, entendemos completamente porque estamos mirando a la cruz. ¿Dijeron eso los discípulos? No, no dijeron eso. ¿Por qué? Porque el versículo 32 del capítulo 9 del libro de Marcos dice, pero ellos no entendían este dicho y tenían miedo de preguntarle. ¿Ves que nadie estaba mirando a la cruz? Sus propios discípulos no entendían nada de lo que Jesús decía. Y lo comprobé desde la Biblia, ¿está? ¿Qué más? Lucas 18, del 31 al 34. Y tomando a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que fueron escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Sí, había profecías acerca del Hijo del Hombre, acerca del Mesías, acerca de Jesucristo, pero ¿cómo las iba a entender la gente sin el Espíritu Santo? Era otra dispensación, ¿se entiende? Porque será entregado a los gentiles y será escarnecido e injuriado y escupido, y después que lo hubieren azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Otra vez, bastante claro habló Jesús, ¿no? Sin vueltas. Pero ellos no entendían nada de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se decía. Listo, nadie estaba mirando a la cruz para ser salvo, nada. Cero, eso ya está recontra refutado en este canal. Y desde la Biblia, obviamente. Ahora, versículos muy importantes para entender esto de la dispensación. Segunda Timoteo 2, del 15 al 16. Estudia con diligencia. ¿Qué dice acá la Biblia? Estudia.
Pero las nuevas versiones le cambian esto y ya lo vamos a ver cuando lleguemos al libro a las cartas a Timoteo, ¿no? Ya vamos a llegar a eso, pero las nuevas versiones le cambian esto. El versículo de la Biblia que te manda a estudiar, las nuevas versiones lo cambian. ¿Para qué? Para que no estudies la Biblia. Para que te dejes mentir por un falso pastor todos los domingos. Para eso le cambiaron este versículo. Para que no tomes la Biblia por tu cuenta y la estudies por tu cuenta, sin interpretaciones heréticas de sistemas religiosos. Eso no quieren estos falsos cristianos, no quieren estos cristianos, entre comillas, anticristos. Estos anticristos no quieren eso, no quieren que estudies, quieren que te sometas a un sistema religioso. No importa qué denominación, todas las religiones son sirvientes del Vaticano, son sirvientes del catolicismo. Estudia la historia verdadera, estudia las doctrinas católicas y vas a entender eso. Ahora es muy largo de explicar, pero estudia y entenderlo, ¿tá? Segunda Timoteo 2, del 15 al 16, dice: estudia con diligencia para presentarte a Dios, no a los hombres. Presentarte a Dios aprobado. Presentate a Dios aprobado. Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, para que Dios te apruebe, no para que la religión te apruebe, no para que un sistema religioso, una institución, una universidad, una academia, todas esas porquerías, no. No te presentes aprobado a una institución, no te presentes aprobado a una religión, a una institución religiosa, y ni a una religión institucionalizada. Presentate a Dios aprobado. Es menester servir a Dios. Es mejor servir a Dios que al hombre. Servir a Dios directamente, porque muchos dicen, no, bueno, acá servimos a Dios, pero se mete siempre entre medio, típica táctica católica, sí, no, Dios, pero, tienen que meter a un hombre en el medio, tienen que meter un sistema religioso creado por el hombre en el medio y decir, esto es de Dios. Eso no es de Dios, mentirosos, eso no es de Dios. A Dios se lo conoce personalmente y directamente. Estás en el medio del monte, en medio del desierto, gritás al cielo y clamás verdaderamente y honestamente y Dios te va a escuchar. No necesitas un templo, un edificio para conocer a Dios. ¿Cómo hacía antes en la antigüedad la gente, los cristianos perseguidos? ¿Cómo hacían antes para comunicarse con Dios y para seguir en comunión con Dios? Y oración, Biblia, las Escrituras. Dios los guiaba, los cuidaba. No necesitaban ir a ningún templo, no necesitaban ir a ningún edificio. Eran perseguidos, no podían andar mucho tiempo en público, tenían que esconderse. Eso es verdadera iglesia, una iglesia perseguida, una iglesia underground, como se le dice, ¿no? Underground, una iglesia under. Eso es la verdadera iglesia. Cristianos creyentes de verdad, gente creyente. Esos son los verdaderos cristianos, esa es la verdadera iglesia. No un edificio, no un templo, no una catedral, no una parroquia, no una capilla, no una institución y ni siquiera un edificio alquilado. La iglesia es el cuerpo de creyentes, es la congregación de creyentes, salvos, regenerados por el Espíritu Santo, nacidos de vuelta. Eso es la verdadera iglesia. Por eso tenés que presentarte a Dios aprobado, no a los hombres. A Dios le tenemos que rendir cuenta, no a estos hombres sepulcros abiertos que Jesús tanto condenó, que Jesús tanto reprendió. Lee Mateo 23. Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. ¿Qué es esto? Dispensación. Cuando vos sos dispensacional, vos trazás bien la palabra de verdad. No sacás de contexto versículos de Santiago, de Hebreos, del Antiguo Testamento, de Apocalipsis, y querés mezclarlos con la doctrina de hoy para la iglesia cristiana. Cuando vos trazás bien la palabra de verdad, usás la Biblia en contexto, comparando escritura con escritura, para mejor entendimiento del pasaje que se está estudiando. Eso es trazar bien la palabra de verdad. Si yo mezclo los versículos y los saco de contexto y meto mis opiniones privadas, no, eso no es trazar bien la palabra de verdad. Ahora, si lo que hablas viene de la escritura y es conforme a la escritura y es conforme a la sana doctrina, ahí estás trazando bien la palabra de verdad. Y todas estas cosas es así, las entiende gente salva. La gente no salva no entiende todas estas cosas. Por eso son falsos cristianos los que enseñan siempre salvo en todas las dispensaciones.
Por eso, porque no es gente salva. Por eso, ¿quién va a enseñar? El Espíritu Santo no enseña herejías. Entonces el que tiene el Espíritu Santo va a estar alerta ante las herejías. Es así de simple. La gente verdaderamente salva entiende las cosas. Obviamente si te pones a estudiar más vas a entender. Ahora, si te pones carnal, porque tengo un video también de denominaciones y divisiones, ¿no? Que denuncia esto de las denominaciones y divisiones, la Biblia en realidad. Y en un momento Pablo dice, ¿no sois carnales? Porque cuando hay divisiones entre vosotros, no está, o sea, básicamente estoy parafraseando, o sea, están demostrando que son carnales. O sea, todas estas denominaciones y religiones es gente carnal que quiere tapar sus pecados, pero no realmente por mediante Dios y una verdadera conversión. No, quieren tapar sus pecados de alguna manera y justificarse y también ejercer control y hacerle bullying a otras personas porque son malignos y justificarse a ellos mismos. Esos son personas religiosas que no quieren saber nada en realidad de Dios, no quieren saber nada de la Biblia. La toman de excusa para hacer sus rituales estúpidos. Eso es, básicamente es eso. Entre tantas otras cosas, ¿está? Y hay distintos tipos de estas religiones, denominaciones. Hay distintos tipos de cosas, enseñan todo tipo de cosas, pero por eso yo en todo este estudio hice una selección de cosas que básicamente enseñan para atraer y endulzarle el oído a la gente y engañar a la gente y que la gente entre en este sistema del anticristo. Es así. Ahora, ¿qué nos sigue diciendo la Biblia? Versículo 16. Mas evita. ¿Qué dice? ¿Que escuches? No, evita, evitar. Evita. No te dice que te juntes, no te mezcles. Evita, separate. Evita profanas y vanas palabrerías. ¿Qué hay en estos edificios de iglesia? Palabrerías. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Profanas y vanas palabrerías. ¿Qué dice la Biblia? Evita, evita. No, no puedo, chau, no voy. Chau, no voy a la iglesia, yo soy la iglesia. Un cristiano de verdad es la iglesia. Un cristiano no va a la iglesia. Y ya le voy a demostrar en un video. Ya le voy a mostrar, ya se viene el video. Me adelanté bastante, pero bueno. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque irán en aumento para mayor impiedad. Cuando más estupideces hablas, menos consciente vas a ser de las cosas que se están enseñando, menos consciente vas a ser de las herejías que se están enseñando, y esto va a causar que mayor impiedad. Y encima evita. Encima muestra que todas estas profanas y vanas palabrerías irán en aumento para mayor impiedad. O sea, evita cuando se habla estupideces sobre la Biblia. Evita cuando te están mintiendo sobre la Biblia, se sacan de contexto cosas. Evita. Al hombre hereje después de una y otra amonestación, deséchalo. El que no quiera saber de la Biblia en contexto, chau, listo. El que no quiera saber de dispensación, chau, listo. Tengo un video ya sobre la dispensación, la doctrina bíblica de la dispensación. Andá, cliquea en el video y mirá y sentate a estudiar. Siéntense a estudiar la Biblia, caramba. Es así. Es así. No dejes que otros te vengan a endulzar el oído. El que te enseña la Biblia tiene que mostrarte de la Biblia y decirte, como hago yo, abrí tu Biblia y lee la Biblia. El que te enseña Biblia de verdad hace eso. Sí, va a haber momentos en que uno comenta, ¿no? Bueno, porque en Juan está escrito esto y bueno, medio que no lo muestra directamente, pero dale, hay cosas que ya tenés que saber, medio que, habló de Juan, voy a buscar esto de Juan, no sé el capítulo, bueno, y lo busco, qué sé yo, lo busco, buscá, abrí la Biblia y lee. Tampoco voy a tener que ir y todo, los videos van a durar 10 horas, si no. Pero el que te enseña la Biblia te dice, anda a la Biblia y abrí para que veas que acá dice lo que dice la Biblia y que yo te estoy enseñando lo que dice la Biblia, ¿está? No caigas en el error, no caigas en mentiras, no caigas en este sistema del anticristo, no caigas en este sistema del anticristo. Te van a querer arrastrar diciéndote, todos fueron salvos de la misma manera. En resumen, ahora voy a resumir todo lo que se trata esta parte del video. Todas las dispensaciones, y hay gente que niega la dispensación, pero ya vamos a mostrar eso. Pero en todo, antes eran salvos, Mateo eran salvos como hoy, en Lucas también, en el Antiguo Testamento también. No es así, no es así. Mentira, no es así. Están mintiendo. Recordá,
Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. El que no predica la dispensación está en una falta grave, si es un predicador, ¿no? Si es alguien que enseña Biblia, está en una falta grave. Y si no, y si va realmente el que dice que la dispensación es una herejía, él es un hereje tremendo y es un enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque es un anticristo. Porque el sistema católico es el sistema menos dispensacional que hay. Los católicos justifican sus doctrinas, por así decirlo, ¿no? Sus herejías, todas esas doctrinas católicas que son herejías, las justifican sacando de contexto cosas de las distintas dispensaciones. Por ejemplo, que supuestamente María aparece en Apocalipsis, qué sé yo, pero después te dice, bueno, Apocalipsis tal vez quizás pasó en el primer siglo y en el segundo siglo, y entonces, ¿ves? Te justifican toda esta estupidez mediante sacar de contexto las escrituras, no trazando bien la palabra de verdad. Cuando uno traza bien la palabra de verdad, es dispensacional. Entiende y predica la doctrina bíblica de la dispensación. El término dispensación aparece 3-4 veces, si no me equivoco. 3 veces aparece en la Biblia ya, en las cartas de Pablo. Es una palabra bíblica y es una doctrina bíblica. Entonces el que va en contra de la dispensación es un hereje, es un mentiroso. Y es alguien que muy probable esté sirviendo al Vaticano, porque el Vaticano es lo menos dispensacional que hay. Fíjate, las doctrinas católicas son todas no dispensacionales. Así que mucho cuidado con esto. Atento que se vienen más videos. Así que bueno, si llegaste hasta acá, te agradezco mucho. Gracias por tu paciencia. Y atento, mucho cuidado. Como siempre digo, mucho cuidado, que no te engañen. Que no te engañen. Cuidado. Así que bueno, un abrazo a todos, muchas bendiciones. Nos vemos la próxima.